Bueno, primeramente entonces saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces voy a lanzarles la pregunta de siempre. A ver cómo les fue con la revisión de los documentos de cátedra. Ok. Veo que hay varios que no entendieron algunas cosas. Algunos leyeron más o menos la mitad. Vamos a ver, faltan 3 personas, 2. 2 personas, una persona de responder. Vamos a ver. Bueno, 10 segundos más para que terminen de responder. Los, los 3 que faltan. Faltan 2. Bueno, entonces voy finalizando la votación. Y como ven, entonces la gran mayoría sí lo leyó. Algunos aproximadamente la mitad de los documentos. Y 3 personas dicen que no entendieron algunas cosas. No sé si quieren preguntar algo a esas 3 personas para, como para ir desarrollando las cosas. Compañeros, compañeras. Pero a mí más que todo fueron las gráficas, fue lo que más me costó. Ok, entonces las gráficas, si quieren, las podemos desarrollar viendo ejercicios. Entonces ahí lo pueden entender un poquito mejor. ¿Alguien más? Compañeros, compañeras. Pregunta. ¿Ya algunos de ustedes ya llevaron cálculo? Diferencial o integral. Ahí. Profe, yo ya lo llevé. Ok, entonces hagamos una cosa para ver ahí rápidamente. Si quieren un pulgar arriba, los que ya lo llevaron, y una X, los que no lo han llevado en las reacciones. Más o Profe, si lo menos. estoy llevando. X. Si no, aunque lo hayan perdido, la idea es que lo hayan llevado. Ok. Ujú. Ok. De acuerdo. Bueno, ya tengo así una, una idea general. Más o menos unas 7, 8 personas lo llevaron. Bueno, como 10 no lo han llevado. 10, entre 10 y 11 personas no lo han llevado y hay 21. Entonces, como 2 personas o por ahí no respondieron. Ok, entonces vamos aquí. Si quieren, vamos a voy a hacerles, ay, voy a hacerles acá ¿cómo es que se llama? Como un pequeño repaso así muy, muy rápido de qué son las cosas. Los que no han llevado cálculo, ¿verdad? Les voy a explicar así algo rápido porque sí me interesan, digamos, conceptos de integración y conceptos de derivación.
Nada más me interesa el concepto. Que sepan o no sepan derivar, no, no me interesa mucho. Sino cualquier cosa, vean el video del semestre pasado. Yo ahí les expliqué a los estudiantes cómo derivar y cómo integrar para cosas muy básicas. Entonces, les dejo esa tarea para que lo revisen un toquecito. Y si hay dudas, la próxima semana podríamos aclararlas. ¿Les parece? Como para hacer más práctica. Compañeros, compañeras. Está Está bien, bien, profe. profe. Profe, sería el video del semestre pasado de Ujú. esta semana, digamos. Sí, Ok. sí, sí. Bueno, entonces vamos a ver una cosa. Cuando ustedes derivan, ¿qué es una derivada y qué es una integral? Ok. Básicamente, nosotros podemos tener una función de cualquier tipo, ya sea vista de forma, ¿verdad? Una función que pueda tener una, dos, tres variables, las que sean. En cálculo solamente ven con una variable. Entonces, una función puede ser 5x a la 3 menos 2x a la 2 más 5. ¿Ok? Y eso, si se ve gráficamente, básicamente sería algo así. Bueno, es un x a la 3. Ajá. Bueno, tendría que ponerme a hacer bien para ver cómo es, pero bueno, básicamente es un x a la 3. Supongamos que, bueno, puede ser una función, algo así. ¿Ok? De este tipo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, vamos a tener valores máximos, valores mínimos. Tenemos lo que se llama la concavidad, ¿verdad? Que es cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia arriba o cosas por el estilo. ¿Ok? Toda esa información, sacando derivadas e integrales, nosotros lo podemos conocer. Pero en sí, una derivada lo que me indica es la tasa de cambio que tenga la función con respecto a la variable. O sea, si yo derivo la función con respecto a una variable, yo lo puedo escribir así. En cálculo, a ustedes le van a decir x'. Los que ya llevaron cálculo, díganme si estoy equivocado o no. Pero así era como se hacían estas cosas. Entonces, la derivada me va a decir, entonces, cómo cambia mi función con respecto al, al valor de x. Entonces, es una tasa de cambio. ¿Ok? O también esa tasa de cambio lo que me indica es el valor de la pendiente de mi gráfica. ¿Ok? ¿Qué valor va a tener la pendiente en un punto específico? Entonces, si yo lo derivo y lo calculo, ya y le meto el valor que donde yo quiero calcular esa pendiente, entonces obtengo básicamente cómo se estaría comportando la pendiente en un punto en específico. Ya sea ahí, ya sea aquí, ya sea por acá, etcétera. ¿Ok? Si es por acá, ¿cómo es la pendiente de ese punto
en específico que nosotros estamos trabajando. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, señor. Sí. Ok. Ahora, ¿qué es una integral? Una integral, por lo general, se trabaja con un símbolo así de la función con respecto a x. Entonces, esta integral puede ser tres cosas. ¿Cuáles cosas pueden ser? Bueno, esto es una antiderivada, o sea, la operación opuesta a derivar puede ser una sumatoria. Por eso tiene este símbolo así, que si lo ven bien, es como una S extendida. ¿Ok? Entonces puede ser una antiderivada, puede ser estar sumando diferentes cosas muy pequeñitas. Bueno, no diferentes cosas. Lo que se está sumando en realidad es que se agarra este objeto acá y se empieza a sumar esta multiplicación, estas áreas. Áreas de un tamaño muy pequeñito, prácticamente despreciable. Entonces yo empiezo a agarrar y si yo lo sumo desde un punto A hasta un punto B, ¿ok? Voy a quitar ese punto B y voy a ponerlo al otro lado. Me interesa más. A un punto B. Entonces está agarrando toda el área que está aquí, lo que está por encima lo va a tomar positivo y el área que está aquí en mi gráfica y lo suma. Ok, agarra toda esta área, esta sería un área positiva y este pedacito va a ser un área negativa. Entonces, puede ser una antiderivada, puede ser una suma de diferentes pedacitos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fuerza, que esa fuerza está variando con el tiempo y estamos haciendo moverse una caja. ¿Ok? Entonces, él toma la fuerza y la multiplica por la distancia que aplicó esa fuerza en un momento determinado, le suma la fuerza multiplicada por la distancia, por la segunda distancia y así sucesivamente. A eso es a lo que me refiero yo cuando lo vemos de forma de suma. Y también, entonces, les puedo decir o podríamos ver que es el área bajo la curva. O sea, esta es la curva de mi función. Entonces, todo el área que hay ahí abajo, eso es lo que está calculándose. Sí, compañeros, compañeras. Los que ya habían llevado cálculo, ¿les dije algo nuevo o ya lo sabían? Esas cosas. Ok. ¿Los demás? ¿Les quedó claro esto? ¿O no? Por eso les dije que los que apenas están llevando cálculo, que dijeran que no, porque estos temas o estas cosas se van viendo más allá de la mitad del semestre. Entonces sí quería como que estuvieran ahí.
No sé, compañeros, compañeras. Voy a darles un minuto como para que pregunten. ¿O qué les parece esto? ¿Muy complicado? ¿Muy fácil? ¿O prefieren ya verlo en práctica? Compañeros, compañeras. Profe, disculpe, por el chat hay alguien preguntando que si podría volver a explicar lo del antiderivado. Ok. Lo de la antiderivada básicamente es lo siguiente. Cuando uno deriva acá, básicamente el juego que sigue es el siguiente. Un x a la n por una constante. Si uno deriva eso, entonces lo que va a hacer es multiplicar la constante por el exponente y al exponente le va a restar 1. ¿Ok? Para que lo tengan un poquito más claro. Entonces, en este caso, ¿verdad? Lo que voy a tener no es una función, sino es un juego de funciones gracias a las constantes. Entonces, si nosotros derivamos esto, básicamente nos va a quedar 5 por el exponente, nos da 15, y al exponente le restamos 1. Igual acá, 2 por el exponente, y al exponente le restamos 1. Y como aquí no tenemos x, lo tomamos como un x a la 0, y esto me da 0. Esa es como la principal regla que vamos a seguir. Por eso les dije, esto yo lo expliqué un poco mejor el semestre pasado. Ahorita quería dedicarme más a ver, ¿cómo es que se llama? Quería dedicarme un poquillo más a hacer ejercicios, entonces por eso no quería irme mucho así. Entonces, la antiderivada lo que pretende hacer es que a partir de, o que con esta solución, nosotros podemos llegar a esta familia de valores. O sea, vamos a hacer todo lo contrario. Cuando nosotros integramos, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, al exponente le vamos a sumar 1. Vamos a poner la constante. Al exponente le sumamos 1, que sería 3, y lo dividimos entre el nuevo exponente. Igual acá, 4 x a la 2 y lo dividimos entre el nuevo exponente. Si ustedes ven, esta parte de acá es exactamente lo mismo que encontramos acá. O sea, si nosotros queremos, queremos hacer lo contrario de derivar, va a ser integrar. Eso es lo que significa una antiderivada. Por ejemplo, ¿cuál es la operación antisuma? Por decirlo así. La resta. La resta. La antimultiplicación. La división. División. Y la antipotencia. La raíz. Is. La raíz, correcto. Entonces, esa es un poco la definición esta de integral. Sí. Josué, no sé si con eso le... Ok, está diciendo que sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver un poquito los conceptos que nosotros vamos a definir en movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Esto nos va a servir
tanto para una, dos o tres dimensiones. Ok, ustedes en el material que revisaron de la cátedra solamente vieron en una dimensión. Entonces, vamos aquí. Bueno, cinemática es el estudio de los cuerpos sin tomar en cuenta ni la masa ni la fuerza que actúa sobre ellos. O sea, nada más vamos a describir el movimiento. De eso trata la cinemática. Una descripción completa del movimiento. La dinámica, por el contrario, sí va a explicar por qué se da el movimiento. Y aquí entra en juego lo que sería las fuerzas, ¿verdad? Las masas que tienen que tomarse en cuenta, la energía, entre otras. El movimiento rectilíneo uniforme, vamos a decir que es todo aquel movimiento en el cual la velocidad es constante. O sea, no se cambia con respecto a lo que nosotros tenemos. Mientras que el uniformemente acelerado significa que la aceleración es la que es constante. Van a haber movimientos donde la aceleración puede cambiar con el tiempo. Entonces, la variable que nosotros vamos a usar en este tipo de movimientos es principalmente el tiempo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ok. Sí, profe. Para ello, nosotros vamos a determinar un sistema de referencia. ¿Qué sistema de referencia usamos? El que nosotros queramos. Nosotros podríamos usar un sistema de referencia y otra persona usa uno diferente o cosas por el estilo. Ok, entonces los sistemas de referencia que nosotros vayamos a usar va a ser que resolvamos los problemas de manera diferente, pero al final de cuentas, los resultados que obtenemos siempre van a ser los mismos, sin importar el sistema que tengamos. ¿Ok? Pero esos sistemas de referencia tienen que ser sistemas de referencia inerciales. Inerciales quiere decir que un sistema tiene una velocidad constante con el otro sistema de referencia. ¿Ok? No podemos usar sistemas de referencia no inerciales, o sea, no nos podemos colocar en lugares donde haya una aceleración de por medio. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si un carro está dando la vuelta? Vamos a ver acá. Si aquí yo tengo un carro y el carro va a dar la vuelta, ¿qué siente usted o un autobús cuando los choferes agarran las vueltas muy rápido? ¿Qué es lo que sienten ustedes? Compañeros, compañeras. ¿Ve? Que no sea como de lado, profe. Exacto. Usted siente que lo empujan fuera del carro. Eso es porque el sistema de referencia es no inercial. El simple hecho de dar vueltas conlleva una aceleración centrípeta. Ok, entonces ya el sistema, al tener una aceleración, se considera un sistema de referencia no inercial. La Tierra, por sí misma, sería un sistema de referencia inercial o no inercial. Compañeros, compañeras. La Tierra sería inercial o no inercial. Sería no inercial, ¿Correcto? ¿Por qué? porque está dando vueltas sobre su propio eje, entonces eso implica que ya hay un tipo de aceleración. Excelente. Y no solo eso.
también está dando vueltas alrededor del Sol. Entonces, el hecho de que la Tierra esté dando vueltas alrededor del Sol implicaría que es un sistema de referencia no inercial. ¿Ok? Y nosotros, digamos, en este curso no vamos a tomar en cuenta muchos de esos factores. Pero en sí, como para que ustedes sepan, el hecho de que sea un sistema de referencia no inercial da pie o da cabida a lo que son los huracanes, da cabida a lo que son movimientos de mareas, entre otras cosas. Igual, la luna también genera efectos sobre las mareas y efectos en sí, ¿verdad? Sobre la Tierra. Entonces, el hecho, no sé si ustedes vieron un capítulo de Los Simpson, compañeros, compañeras. Bueno, yo no sé, no sé si todavía su generación lo ve, pero bueno, yo antes sí lo veía mucho. Ahí, no sé si ustedes se acuerdan, un capítulo donde Bart llama a Australia. ¿Y se acuerdan? ¿En qué sentido gira el inodoro? Exacto. Eso es un efecto que es gracias al sistema de referencia no inercial. Por eso los huracanes giran en un sentido si uno está a un lado del ecuador y giran en otro sentido si uno está al otro lado del ecuador. Y es gracias a eso, a que la Tierra como tal es un sistema de referencia no inercial. Pero nosotros, como lo que vamos a tomar en cuenta no es la Tierra por completo, sino un pequeñísimo, ¿verdad? Aunque sean 3 kilómetros, una cosa así, 10 kilómetros, estamos tomando una pequeñísima parte. Entonces, nuestro modelo puede servir bastante bien. Y podemos decir, démosle con el sistema de referencia inercial. ¿Ok? ¿Está claro? Es una buena aproximación la que estamos haciendo. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, entonces, bueno, el desplazamiento nosotros lo vamos a ver como desde un punto de referencia a otro punto de referencia, cuánto nos hemos movido. Entonces va a ser ese vector de cuánto nos hemos movido. La distancia recorrida, ya en el desplazamiento solamente nos interesa el punto inicial y el punto final. Mientras que en la distancia recorrida nos interesa saber la cantidad total de todo el movimiento que yo estoy haciendo hasta llegar ahí. Nosotros lo vamos a agarrar, lo estiramos y medimos cuánto fue ese recorrido total. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe, claro. Ok. Entonces, vamos a ver acá para darles así un ejemplo muy rápido de esto. Si ustedes están en una carrera de ciclismo, ¿ok? Supongamos que aquí está el punto inicial y aquí mismo está la meta. ¿Ok? Si esto mide 30 metros de radio, si esto tiene un radio de 30 metros, ¿cuál es el desplazamiento de una persona que lo terminó? Excelente. El desplazamiento es 0.
Igual, si no fuera así, ¿verdad? Si, digamos, estuviera acá, el desplazamiento lo tenemos que dar en dirección. Entonces, en este caso, el desplazamiento sería un vector nulo. En la distancia total recorrida, ¿cuánto sería? La distancia total recorrida sería agarrar todo este círculo y medir toda la circunferencia, que sería 2 por 30 por pi en metros. ¿Ok? Serían 60 pi metros. Aproximadamente unos 180 y resto de metros. ¿Ok? 180 y resto, 190 y resto metros. Tengo la calculadora. Eso serían 188,5 metros. Lo que estaría recorriendo cada uno de los participantes. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Por ahora sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué es la velocidad? La velocidad va a ser una tasa de cambio. Va a ser cómo cambia la posición con el tiempo. O sea, el desplazamiento entre el tiempo. En otras palabras, esto es la derivada de la posición con respecto, bueno, voy a hacer posición así. La derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Ok? Si es velocidad constante, sería posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ok? Esa es la velocidad media. Mientras que la rapidez media, estamos hablando de un escalar. Es lo mismo, pero con respecto a la distancia total recorrida. La distancia que yo recorrí entre el tiempo que tardé en recorrer esa distancia. De esa manera se obtiene la rapidez media. ¿Siguen? Compañeros, compañeras. Sí, ¿no? Más o menos. Sí, profe. Ok. Y la aceleración es otra tasa de cambio. Nos dice cómo cambia la velocidad con el tiempo. De ahí, entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, estas aceleraciones no son constantes, yo puedo encontrar, gracias a un punto, a un valor inicial, yo puedo encontrar la ecuación de la velocidad o la ecuación de la posición. ¿Ok? Pero esas no las vamos a ver. ¿Ok? Caída libre va a ser un objeto que se mueve en el eje Y y sufre una aceleración constante. La aceleración de la gravedad, que siempre va hacia el centro de la Tierra. Entonces, aquí es sumamente importante que ustedes tomen en cuenta que lo que estamos trabajando es con vectores, no con escalares. Entonces, cada una de las cosas va a tener su dirección. Okay, ahorita vamos a ver. Y aquí, básicamente, estas son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. Esta y esta. Estas
Estas son las tres ecuaciones básicas que nosotros vamos a utilizar. Esta a mí me gusta verla de otra manera. Me gusta verla como velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces vamos a ver un poquito esto. Así, muy rápido. ¿Qué pasa si yo derivo la posición con respecto al tiempo? Esto es constante, se me hace 0. Como aquí hay un 1, entonces, ¿qué les había dicho? Cuando uno deriva, multiplica la constante por el exponente. Entonces me va a quedar velocidad inicial por 1, que es igual a la velocidad inicial. Y al exponente le resta 1. Entonces, todo número elevado a la 0 da 1. Por eso me queda de esta manera. ¿Y qué pasa si yo derivo esta expresión? Compañeros, compañeras. Va a ser todo esto es una constante. Entonces, yo lo voy a bajar. Por el exponente. Y al exponente le resto 1. ¿Y entonces qué me queda? Compañeros, compañeras. Me queda esta expresión. Sí. ¿Me siguen? Sí, no, más o menos. Ok. Entonces, ahí básicamente lo que les digo es que de esta manera yo puedo empezar a encontrar algunas relaciones. Solamente estas ecuaciones única y exclusivamente nos sirven si la aceleración es constante, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si la aceleración es constante, entonces estas ecuaciones no sirven. De lo contrario, tendríamos que sacarlas de nuevo. Así que ahí se los dejo para que lo tomen en cuenta. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Entonces, vamos a ver algunas relaciones acá que me interesan para que ustedes lo tengan en cuenta. La velocidad siempre va a ser ¿qué? La derivada de la posición con respecto al tiempo. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En otras palabras, es la segunda derivada de la velocidad, perdón, de la posición con respecto al tiempo. ¿Okay? Aquellos que ya llevaron cálculo, ¿qué podríamos decir? Entonces, o con la explicación que les di. Si yo tengo una gráfica de velocidad, perdón, de posición contra tiempo, yo puedo calcular la velocidad con conocer la pendiente de la gráfica. Igual, la aceleración, yo la puedo conocer a partir de la pendiente de la gráfica de velocidad. Y aquí, como es una segunda derivada, ¿qué era lo que me decía la segunda derivada? Para los que llevaron cálculo.
¿Eso qué nos da? La segunda derivada. Compañeros, compañeras. ¿Era la distancia, profe? No. La segunda derivada lo que nos da es la concavidad. Entonces, para calcular la aceleración, yo veo si es cóncava hacia abajo o si es cóncava hacia arriba. Si es cóncava hacia abajo, una gráfica de posición como función del tiempo, entonces yo digo que la aceleración es negativa y en este caso la aceleración es positiva. ¿Ok? Estas son como algunas de las cosas que uno puede intuir, que uno puede sacar a partir de la información. Bueno, esto de la concavidad hasta ahorita se los digo, pero de la información del curso de cálculo uno puede sacar toda esa información a partir de los gráficos. Igual, si la velocidad es la derivada de la posición, entonces, ¿qué es lo contrario de derivar? La posición va a ser ¿qué? La integral de la velocidad con respecto al tiempo. Lo contrario de derivar es integrar. ¿Ok? Y en este caso, entonces, si yo tengo una integral, ¿qué les había dicho que era una integral? Compañeros, compañeras. Un área bajo la curva. El área bajo la curva. Entonces, si yo tengo una gráfica de velocidad contra tiempo, la tengo así. ¿Ok? Entonces, si yo calculo el área de ese pedacito, es la distancia que recorrió el móvil en ese trayecto. Igual acá, el área bajo la curva sería la distancia que recorre el móvil. La pendiente sería la aceleración, etcétera, etcétera. Entonces, así podemos pasar de una gráfica de posición a una gráfica de velocidad o una gráfica de velocidad a posición, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ok. Entonces, eso era, digamos, aquí les expliqué todo muy, muy, muy rápido porque ya ustedes leyeron el material, entonces ya tienen una cierta noción de lo que les estoy hablando. Si hay alguna duda, por favor, díganmela para poder, ¿verdad? Parar en las partes donde sea necesario ir parando. Si no, podemos ir de una vez a lo que serían algunos problemitas. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Bueno, aquí me gusta que ojalá todos vayan a la parte, ¿se acuerdan que el primer día habíamos practicado el uso de Zoom? Y vayan a la parte donde tienen lo de anotar para hacerles algunas preguntitas y ver si me van entendiendo o no y poder explicarles al respecto con esta gráfica que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, todo el mundo vaya a la parte de anotar. Ténganla activa y yo les voy a ir haciendo preguntas. Compañeros, ¿me dicen si alguien lo ha logrado? ¿Ya todos están en anotar?
Ok, Josué, ahí lo veo. Ok, ahí veo varios. De acuerdo. Entonces, en esta gráfica, indíqueme la sección en la cual las aceleraciones son negativas. ¿En dónde la aceleración es negativa para estas gráficas? Puede ser un punto, puede ser una sección, etcétera. Ok, quiero que lo marquen ahí. Recuerden que sea bueno o malo, aquí en clase no importa. Para eso estamos, para aprender. Entonces, pónganlo donde ustedes consideren que ahí es. ¿Ok? Vamos a ver. Listos. Veo muy pocas rayas para la cantidad de gente que está, pero bueno. Voy a suponer que muchos ya participaron. Entonces vamos a ver. Para este tipo de cosas, lo primero que tengo que ver es de qué es la gráfica contra qué. Ok, en este caso, la gráfica es de posición contra tiempo. Ya habíamos dicho que la aceleración es positiva si yo tengo concavidad hacia arriba. Y la aceleración es negativa si yo tengo concavidad hacia abajo. Entonces, la que lo pegó o el que lo pegó fue el que escribió con rosado. Sería en estas secciones de acá donde tengo una concavidad negativa. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Ahí abran el micrófono y digan. Sí, profe, creo que queda claro. ¿Queda claro? Entonces vea que les estoy preguntando por aceleración. Entonces serían en esas secciones donde tengo esa concavidad. Ahora, ¿en qué secciones se esperaría que la aceleración sea cero o casi cero? Que son preguntas tramposas. ¿Ok? ¿Ok? Ok, van agarrando el truquillo bastante rápido. Ajá.
¿Ya todos? Ok. Entonces vamos a aclarar algunas cosillas. Primero, bueno, aquí en este punto, el tiempo, vean que estamos en la, ¿cómo es? En el eje del tiempo. Entonces, si queremos conocer el tiempo de alguna cosa, simplemente llegamos en línea recta y vemos el tiempo que hay para algún punto en específico. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, en este punto, está en una posición de 3 metros aproximadamente y en un tiempo de 5 segundos. ¿Ok? Este punto de acá tenemos el tiempo que vale 0. Significa que la posición inicial es 0. Perdón, la posición inicial sería 1 metro. Aquí. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Ahora, en estos otros puntos, por ejemplo, en este puntito de acá y en este puntito de acá, vemos que lo que es 0 en ambos es la posición. Entonces, se encuentra en el origen de coordenadas, en el origen del sistema de coordenadas, en esos puntos. ¿Está bien? Digamos, este gráfico lo podríamos ver así. Para que tengan una idea. Digamos, este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, ¿qué está haciendo el objeto? El objeto lo que está haciendo es, se coloca acá en el, perdón, ahí puse los ejes al revés. Este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, ¿verdad? Más que todo para mostrarles ahí qué es lo que está haciendo el objeto. El objeto se está moviendo desde una posición inicial de 2 metros por acá, de 1 metro, perdón, como les había dicho, se mueve hasta los 4 metros, se devuelve, pasa acá, se vuelve a devolver, pasa allá, viene para acá, va para allá y viene para acá. Ese es como el movimiento que está haciendo el objeto. Okay, y eso es importante que lo tengamos claro. Por lo tanto, pasa por el centro 2 veces, por el eje de coordenadas 2 veces. ¿Ok? Ahora, la aceleración va a ser 0, entonces cuando no es ni cóncavo hacia arriba ni cóncavo hacia abajo. O sea, cuando es una línea recta. Así que es 0 o casi 0 básicamente en estas secciones de acá donde no tenemos concavidad. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Por aquí también podríamos decir que es casi recto. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ahora, ¿dónde la velocidad es positiva? Sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, ¿dónde la velocidad va a ser positiva? ¿Ok?
Ok. Excelente. Entonces veo que sí lo están entendiendo bien. Eso es cuando la pendiente es positiva, que es lo que dicen los compañeros. En toda esta sección, desde aquí hasta acá, en esta sección, desde acá hasta acá, y en esta otra sección, la pendiente es positiva. ¿Ok? Para aquellos que no lo hayan entendido o no lo hayan visto, esto lo podemos sacar de la siguiente manera. Ustedes pueden dibujar acá una persona, ¿ok? Que va caminando sobre la gráfica. Si la persona sube, la pendiente es positiva. Si la persona baja, la pendiente es negativa. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe, está claro. Ok, entonces a los 11 segundos la persona, perdón, la persona no. La velocidad es positiva o es negativa a los 11 segundos. ¿Qué dicen ustedes? Por acá. A los 11 segundos sería más o menos en este tiempo acá. ¿La velocidad es positiva o es negativa? ¿Algo? Sería positiva porque la pendiente es positiva. Correcto. ¿Y la posición cómo es en ese punto? Vea que sería agarrar este puntito de acá. Negativa. En ese punto, la posición es negativa, la velocidad es positiva y la aceleración. Negativa. ¿Por qué negativa? O, bueno, no. Ahí es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Correcto. No, entonces positiva. Entonces, del muñeco que hacen siempre, si está sonriendo es cóncavo hacia arriba y si está triste es cóncavo hacia abajo. Como para que tengan otra forma de verlo. Sé que es un poco tonto, pero a veces esas comparaciones ayudan a entender mejor las cosas. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Bueno, última pregunta. ¿En qué puntos o secciones la velocidad es cero? ¿Qué puntos o secciones la velocidad es cero? Ok, veo que lo entendieron súper bien. Por lo menos conceptualmente están entendiendo muy bien estas cosas de las gráficas. En los puntos, vean ustedes que aquí la aceleración es, aquí la aceleración es negativa, pero la velocidad es cero en ese punto en específico, en el punto más alto. ¿Por qué? Bueno, lo podemos ver con la pendiente, porque en ese punto, si yo dibujo un muñeco,
el muñeco no está ni subiendo ni bajando. ¿Ok? Un toquecito antes está subiendo, entonces la velocidad es positiva. Pero un toquecito después está bajando, la velocidad es negativa. Ese se puede ver de esa manera o también acá la velocidad en esta sección es positiva, ¿ok? Pero tiene una aceleración negativa. Eso significa que voy disminuyendo mi velocidad hasta llegar a detener. Una vez que me detuve, empiezo a recorrer hacia atrás. ¿Ok? Entonces, Profe, sí, Alan. tengo una pregunta. Digamos, aquí la velocidad también sería 0. Aquí no. Ahí no. No, porque vea que va subiendo. Ok, sí, sí, pero digo como, porque como viene empezando, pero... ¿Ok? Uno lo toma unas milésimas de segundo después de que inicie. Ah, ok, ok, perfecto. Ya, uno casi nunca toma así como el valor. Uno se mueve en un pequeñísimo rango ahí, pero sí, sí. Por lo general, aquí entonces la velocidad no sería 0. Al igual que en este punto. En este punto final no sabemos si la velocidad es 0. Porque se tiene que detener muy de golpe. ¿Ok? Para saber Listo, que... muchas gracias. Ok, con gusto. Para saber que la velocidad es 0, básicamente tendríamos que tener una consecuencia o una secuencia acá. Una línea recta. ¿Ok? Entonces, sí, efectivamente, en los puntos que ustedes indicaron, sí es 0 la velocidad. ¿Ok? ¿Quieren entonces que hagamos gráficos? Compañeros, compañeras. Pero ya veo que son las 10:30. Entonces, vamos a un receso de 10 minutos y ahorita vemos este gráfico a ver cómo lo trabajamos. ¿Les parece? Ok, entonces déjenme detener. Ok, ahí me disculpan, se me cortó un toquecito el internet. Entonces vamos a ver. Ahí ya he estado viendo a ver si puedo, ¿cómo es? Reclamando un poco, porque como estoy en la casa, entonces reclamando un poco el internet que tengo acá. Entonces espero no tener más fallas. Compañeros, compañeras. Voy a quitar el video por lo menos he estado quitando el video constantemente para que no me fío mucho del internet. Ok. Entonces aquí digo que en este eje tenemos la aceleración en metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Que siempre es importante poner las unidades y el tiempo en segundos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, estos son los valores de tiempo que nos están dando en la gráfica. Entonces, queremos saber cuál es la aceleración en cada uno de los trayectos. Ok. Entonces, ¿cómo podemos calcular eso? ¿Cómo podemos saber esos valores de aceleración en cada trayecto? ¿Alguien? Compañeros, compañeras.
¿Se podría sacar el área El área, ¿por qué? para ver el cambio de velocidad? ¿O no tiene nada que ver? En el área es la integral. El cambio, la tasa de cambio, habíamos dicho que era la pendiente o la derivada. Sí, Ah, ya, sí. Gracias. ok. Entonces es importante que lo tengan ahí. Entonces, vamos a ver cómo se relaciona el área con la velocidad. Vean que el área no, la aceleración con la velocidad. La aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Por eso les expliqué un poco esos conceptos de velocidad, de derivadas e integrales. Entonces, como la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, esto lo que nos dice es la pendiente. Entonces, voy a calcular cada una de las pendientes. Así que, si vamos acá, de 0 a 1 segundo, ¿cuál es la pendiente? ¿Cuánto vale la pendiente en ese valor? O en ese trayecto. ¿Sí? En ese trayecto. Ajá, Jairo. ¿Iba a decir algo? Ok, la pendiente entonces yo la puedo sacar como el punto final, que el punto final sería 0, que es este punto de acá. Este punto yo lo puedo ver como 1 en X, 0 en Y, y ese punto de acá es el punto 0,0. Y podemos ver que entonces este primer valor me habla del tiempo y este segundo valor me habla de la velocidad. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Eso significa que la pendiente es de 0. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Vamos. Ajá. Josué. No, que sí, que todo bien. Ok. Vamos entonces con el segundo trayecto. Vamos a ir de ese punto a ese punto. ¿Ese punto cuál sería? ¿Cuánto vale el tiempo ahí? 3. 3, ¿Y la velocidad? 8. Entonces la podemos sacar así, como les dije. Entonces sería velocidad final o Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Y eso cuánto me da? 4. 4. Entonces, desde 1 segundo hasta los 3 segundos, la aceleración vale 4. Le pongo estas lineecitas hacia abajo, nada más como para indicar, ¿verdad? Esas líneas punteadas no es necesario hacerlas. Ahora, ¿qué pasa? De ese punto, pasamos por 0, hasta 0. Acá, ese vale 5 en Y y 0
Perdón, 5 en el tiempo y 0 en la velocidad. Entonces, acá, el cálculo sería 0 menos 8 entre 5 menos 3. ¿Y eso vale? Menos 4. Entonces, desde los 3 hasta los 5 segundos, tengo que la aceleración es menos 4. ¿Lo van viendo? Sí, no, más o menos. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Y en este otro trayecto, de aquí a aquí, ¿cuánto les da la aceleración? Hasta los 8 segundos. Compañeros, compañeras. Menos 4, profe. Menos 4. Y en ese otro, ¿cuánto les da en ese otro? Ocho. Ok, entonces, de 8 a 9 segundos, nota 8 metros por segundo al cuadrado. Y aquí, hasta los 11 segundos, ¿cuánto le da? De 9 a 11 segundos, ¿cuánto da? 0. 0, correcto. Entonces, esa sería la gráfica de aceleración como función del tiempo. ¿Qué les pareció? Complicada, más o menos. Ok. ¿Qué dicen al respecto? Profe, Sí. la gráfica anterior también era de aceleración. ¿Cuál anterior? En la que... No, esa era de posición. Ah, ok, de posición. Ok, ok. ¿Qué les parece si hacemos una de posición como función del tiempo? Ok. Vamos a agarrar la misma gráfica de velocidad y ahora la vamos a hacer de posición como función del tiempo.
Y si vamos a tener que tomar en cuenta algunas cosas. Primero, ¿cuál es la posición inicial? Ok, la posición inicial vamos a decir que va a ser, pongámosle 5 metros. ¿Le suena? Como para no iniciar en cero. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, decimos que está iniciando en 5 metros. Según el sistema de coordenadas que tuvimos. Ahora, el primer segundo, ¿cómo estaba la partícula? ¿Cómo es su velocidad durante el primer segundo? Como la velocidad es cero, Constante, profe. sí es constante, pero es cero. Entonces, como no tiene velocidad, el área bajo la curva es cero, o podríamos decir que ¿cómo es que se llama? Que la partícula no se movió de donde está. Para el segundo trayecto, hasta los 3 segundos, yo puedo sacar el área bajo la curva. ¿Y cuál es esta área? De base, 2 segundos, y de altura 8. Entonces, yo podría decir que es 2 por 8 entre 2 da 8. Entonces, significa que el objeto se movió desde los 5 hasta los 13 metros. Significa que avanzó 3 metros en el eje X. Hasta los 3 segundos. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Profe, entonces usted ahí sacó el desplazamiento fue. Que el desplazamiento, que es 8. Ah, ok. Pero al inicio estaba en 5. Entonces, si estaba en 5 y se desplazó 8 metros, llegó hasta 13 metros. Ah, ok, gracias. Y la aceleración, vean ustedes que en ese trayecto la aceleración es positiva. Significa que esto es cóncavo hacia arriba. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Ahora, en esta otra parte, aquí yo estoy sacando, ¿ok? Que la posición es la integral de la velocidad. Entonces, como es una integral, estoy sacando el área bajo la curva. Entonces, tenemos que el desplazamiento también fue de 8 metros. Eso significa que ¿a dónde llegó? Llegó a una posición de 21 metros. Acá yo no las estoy haciendo exactas porque tendría que tener un papel cuadriculado para poder hacerlo exacto. Pero lo que quiero es como que vean
un poco cómo ir haciendo estas cosas. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces, en este caso, se desplazó 8 metros, pero antes estaba en la posición 13. Y si se desplaza 8 metros, va a llegar a la posición 21. ¿Y esa parte cómo va a ser? ¿Cómo es la aceleración ahí, en esa sección? Compañeros, compañeras. En esa sección, la aceleración es negativa. Por lo tanto, la gráfica tiene que ser cóncava hacia abajo. ¿Ok? Y vea que estamos agarrando este pedacito de la concavidad. Entonces, por eso, la forma que va a tener es hacia abajo. Después, en este otro trayecto, aquí hasta los 8 segundos, ¿cuál es este desplazamiento? ¿Cuánto tenemos de base? Tenemos 3 de base y de altura tenemos menos 12. Entonces, 3 por menos 12 entre 2 da menos 18. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Profe, ¿puede volver a repetir, por favor? Ok. ¿Cuál es el área de esta parte? Estamos por debajo del eje X, entonces el área va a ser negativa. De base 3, que sería este pedacito de acá, y tenemos de altura del triángulo 12. Entonces, 3 por menos 12 da menos 36, dividido entre 2 porque estamos viendo un triángulo, entonces nos da menos 18. Lo que implica que se está desplazando 18 metros hacia atrás. ¿Siguen? Si antes estaba en 21, menos 18, me queda 3 metros. Entonces significa que recorrió 3 metros y cóncavo hacia abajo. ¿Están siguiendo? ¿O no? Sí, profe. Sí. El siguiente pedacito sería este. Entonces yo tengo que sacar toda el área bajo la curva. O sea, sacar el área de todo esto de acá. Yo lo puedo hacer como un trapecio, si se acuerdan el área del trapecio, o lo puedo separar en dos y hacer un triangulito, que en este triangulito tenemos un área de 1 de base y 8 menos 8 de altura. Entonces, 1 por 8 entre 2 da menos 8. Y aquí, esta parte,
tenemos un rectángulo que sería 1 por 4 da menos 4. Entonces significa que en total en esta sección, en total se está desplazando 12 metros hacia abajo. Entonces sería 3 menos 12 da menos 9. Significa que el objeto aquí de hasta los 9 segundos se está desplazando acá. Y ese tiene una concavidad, como la aceleración es positiva, entonces tiene una concavidad hacia arriba. Es cóncavo hacia arriba. ¿Van siguiendo? ¿No me van siguiendo? ¿Cómo vamos con esto? Profe, disculpe, nada más una pregunta. ¿Por qué es cóncavo hacia arriba? ¿Cómo es la aceleración? ¿Positiva o negativa? De los 8 a los 9 segundos. Positivo. Positivo. Entonces, si la aceleración es positiva, tenemos una concavidad hacia arriba. Ah, ok, perfecto, gracias. Y en el último tramo, ¿cuánto se desplazó en este pedacito? Sería 2 por menos 4. Serían menos 8 metros. ¿Y hacia dónde? Entonces, ¿o a dónde llegó? Llegó a la posición menos 17. ¿Y cómo sería la concavidad en ese punto? Compañeros, compañeras. ¿Ok? Vean que en ese punto no tenemos aceleración, lo que significa que es una velocidad constante. Y como es una velocidad negativa, entonces la pendiente es negativa. Y no solo la pendiente es negativa, sino que se vuelve una línea recta. Ok, ¿cómo lo van viendo? Va Profe, quedando. ¿podría repetir? No, por favor. ¿Repetir qué parte? La parte de por qué queda como una línea recta. Ok, quedó como una línea recta porque no tiene aceleración. La aceleración es 0. O sea, la velocidad es constante. La velocidad no cambia. Sí, Sí, profe, ya, gracias. ok. Entonces, eso es lo que sucede en un gráfico de posición contratiempo. ¿Les quedó claro? ¿O hay dudas? Quedó claro, profe. Sí, seguros. ¿Seguras? En mi caso sí, profe, quedó claro. Ok. ¿Todos los demás? Sí, profe, de mi parte también quedó claro. Ok, excelente. Vamos a ver acá. Acá nos dicen, yo creo que esa es la figura 223. Dice una gráfica de velocidad contra tiempo. Estoy en la pregunta 79.
calcular la velocidad instantánea a los 8 segundos. Entonces, a los 8 segundos, ¿qué velocidad tiene? ¿Qué velocidad nos dice ahí que tiene? Menos 12. Menos 12. Y a los 11 segundos, ¿qué velocidad dice que tiene? Menos 4. Menos 4, correcto. Entonces vean que se puede observar y se puede determinar esos valores con solo ver la gráfica. Ok. Vamos a ver. Bueno. Para ver si ustedes entendieron bien estas cosas. Voy a lanzarles esta pregunta. Ok. Compañeros, compañeras. Van 16 de 21. Dieciocho de 21. Ok. Van 19 de 21. Vamos a ver, ya van más de un minuto. Entonces voy a finalizar la votación. Estos son los resultados que obtuvimos de esto. Entonces aquí dicen que cuando una pelota cae, la aceleración es hacia arriba, 6 personas, hacia abajo, 12 personas y una persona dice que no tiene aceleración. Vamos a ver qué es lo correcto. Ok, si tengo un objeto acá, ok, y acá está el centro de la Tierra, entonces el objeto, ¿qué va a hacer? ¿O hacia dónde se va a ver atraída ese objeto? Compañeros, compañeras. Vea que va a experimentar una fuerza de gravedad. Les dije que aquí no vamos a hablar de fuerzas, pero nos puede ayudar un poquito a entender este concepto. Entonces, va a ser jalada hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Igual, si la pelota va para arriba, ¿hacia dónde lo jala la Tierra? Vea que siempre va a tener una aceleración hacia abajo. La Tierra va deteniendo la pelota cuando va para arriba, ¿cierto? Compañeros, compañeras.
Sí, ¿Sigue? profe. Profe, ¿me lo puede volver a repetir, porfa? Ok. Pero es un objeto para arriba. ¿Qué hace la Tierra? ¿Lo deja o lo jala? Yo digo que jalarla ¿Hacia dónde? hacia abajo. Ok. ¿Y si el objeto va para abajo? ¿Qué hace la Tierra? Atraerla. Entonces lo sigue jalando hacia abajo, ¿cierto? Sí. Y si el objeto yo lo suelto, o sea que tenga una velocidad igual a 0, no esté ni subiendo ni bajando, ¿qué hace la Tierra? Compañeros, si no está subiendo ni bajando, ¿qué hace la Tierra? Lo atrae. Lo atrae también. No importa cómo es el objeto, siempre lo va a atraer la Tierra. Entonces, si nosotros, que esto es algo diferente a lo que algunos profesores de secundaria hacen, si nosotros ponemos un sistema de coordenadas X, Y, vean que en todo momento la aceleración va para abajo. ¿Cierto? ¿Me siguen? Sí, señor. Todos. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a decir que no importa si el objeto sube o baja, la aceleración siempre va a ser de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. 9,8, 9,81, ¿verdad? Si están llevando laboratorio, se van a dar cuenta que el valor de la aceleración en el primer piso de la escuela de física es aproximadamente menos 9,74 metros por segundo al cuadrado. Entonces el objeto siempre va a tener una aceleración hacia abajo. Ahora, si yo agarro un objeto y ese objeto va subiendo, vean que, ok, apunten esto aquí para, ya, apunten la siguiente frase, subrayado, como sea, para que se la aprendan de memoria. Ok. La dirección en la cual se mueve un objeto siempre es la misma dirección de la velocidad. ¿Ok? Hacia donde se mueve un objeto, esa es la dirección de la velocidad. Eso significa que si un objeto va para arriba, ¿cómo es la velocidad? Positiva. Si el objeto va para abajo, ¿cómo es la velocidad? Negativo. Y si el objeto está quieto, ¿cómo es la velocidad? 0. Excelente. Eso es lo que vamos a tener que tomar en cuenta. Entonces, ahí la velocidad como tal también es un vector.
Entonces, cuando resolvamos este tipo de ejercicios, vamos a tener velocidades positivas, velocidades negativas o cero. Y la aceleración siempre va a ser negativa. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ok, veo que son las 11:27. Si quieren, dejemos este ejercicio para la próxima clase. Y no sé, la otra semana, ¿quieren que tengamos las dos clases o se los dejo igual? La segunda clase hacemos ejercicios. Profe, yo voto porque sea igual que esta semana. ¿Y los demás? A mí también me parece mejor, profe. A mí también, profe. Ok. Entonces, bueno, entonces vamos a decir que la próxima clase la vamos a tener de hoy en 8. La otra semana les dejo la primera para que revisen ejercicios, vean cosas. Y la segunda vamos a resolver ejercicios. Porque igual, vamos a ver que el movimiento en 1, en 2 o en 3 dimensiones es exactamente el mismo. Y eso entonces ahí se lo vamos a recalcar y vamos a hacer ejercicios de diferentes tipos. Este documento, no me acuerdo si ya se lo subí. Se llama Problemas del Movimiento Rectilíneo Uniforme. Hoy, denme un segundito nada más para ver. Acá, este es el... Ok. Ok, nada más era que quería ver acá. En documentos públicos. No se los he subido. Entonces voy a subirles este documento de problemas del movimiento rectilíneo uniforme, que es una escogencia que yo había hecho con los diferentes grupos. Bueno, estos grupos son en los grupos que resolví los problemas hace, si no me equivoco, eso fue hace un año. Entonces fue el primer semestre del 2020, primer semestre del 2021. Entonces, digamos, si quieren ver más problemas resueltos o tienen duda en alguno, me lo pueden preguntar, ¿verdad? Y lo vemos en consulta. O pueden ver el video de esos grupos ahí en el, ¿cómo es que se llama? Ahí en la página de YouTube. Ahí están ordenadas las listas por, ¿cómo es que se llama? Las listas están ordenadas por años y por grupos de física. Entonces ahí pueden entrar y los pueden ver. Todos están en público. ¿Okay? Entonces la otra semana nos vemos el jueves y de mucha suerte. Igual ahí me escriben y cualquier cosa nos conectamos para ir viendo dudas o alguna cuestión. ¿Les parece? Sí, perfecto, profe. Ok. Bueno, entonces nos vemos de hoy en 8. Ahí que todos tengan como es buen provecho y nos vemos entonces.